Damos la bienvenida al economista Gabriel Martínez, quien está de candidato para asambleísta por Guayas por Suma. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Díganos por favor de entrada cuál va a ser su proyecto, sus propuestas de campaña para alcanzar un escaño en la Asamblea Nacional y representarnos a los guayasenses. Yo creo que es importante hacer reformas en varios ámbitos. Nosotros tenemos 3 puntos principales en reformas. Primero, a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Creemos que es importante que haya por fuerza de ley, por obligatoriedad, que se dé un anticipo del 30% como mínimo en toda obra pública. Esto para fomentar que participen empresas medianas, empresas pequeñas, y que no pase esto que ha sido revelado por el caso Metástasis, que es que muchísimos municipios dan 0% de anticipo, 2% de anticipo y terminan participando los grupos de delincuencia organizada y lavan su dinero a través de la contratación pública. El dar un anticipo va a permitir que participen muchas empresas medianas que con 0% de anticipo, 2% de anticipo no lo van a hacer porque no tienen el capital para poder participar. Y esta gente que participa, estos nuevos contratistas, no solamente van a tener la oportunidad de ganar estas ofertas, sino también de mejorar los precios. También proponemos que se regrese a la garantía de seriedad de oferta, porque el problema que se está viendo, y lo han denunciado varios periodistas, solamente el año pasado alrededor de 100 contratos con empresas vinculadas a grupos de delincuencia organizada, a nivel nacional en contratos de obra pública, que justamente no hay un tamiz, nadie revisa que estas empresas tengan trayectoria, que sus representantes legales tengan una vida, una experiencia en estos sectores. O a sabiendas se conforman a última hora. Se conforman a última hora para participar. Hace poco veíamos en el IES un tema de venta de insulina, una compañía que se dedicaba al comercio de cualquier cosa, menos de medicinas, una SAS. Entonces tenemos que regresar a pedir garantía de oferta, a dar anticipos, y esto no solamente va a provocar que participe gente, sino que participe gente formal y que haya competencia. Eso es una de las reformas que nosotros planteamos al Sistema Nacional de Contratación Pública. Creemos que es importantísima la educación y que tenemos que, por fuerza de ley, obligar a que hayan conocimientos técnicos y se impartan conocimientos técnicos desde la educación secundaria pública. ¿Y por qué? O sea, que terminan el bachillerato y ya pueden trabajar. Para que puedan trabajar. Que tengan conocimientos, como antes había electricidad, mecánica, que se retomen esos conocimientos prácticos, pero que también se incluya programación, se incluya uso de inteligencia artificial, se use o se incluya manejo de redes, cosas que le pueden dar una habilidad al joven que termina secundaria para que pueda generarse un ingreso, conseguir un empleo a medio tiempo, pero que tenga una habilidad que agregue valor a su actividad. Porque lo que vemos ahorita, yo he estado con muchos jóvenes, es que durante su preparación en la secundaria no reciben ningún conocimiento técnico que les permita luego aplicarse en algo. Esto del bachillerato general hizo mucho daño en el país. Yo creo que sí, y vemos cómo los pocos colegios técnicos que tenemos están completamente destruidos. ¿Y por qué por fuerza de ley, Gustavo? Porque si nosotros no obligamos, los ministerios y los acuerdos ministeriales tienen el valor de un periódico de ayer, digo yo. ¿Por qué? Porque los ministros llegan y se cambian y vuelven con una política diferente. Entonces no hay estabilidad. Llega un ministro nuevo y quiere deshacer todo lo que hizo el anterior. Entonces, los acuerdos ministeriales pierden valor y por eso se tiene que ir por fuerza de ley. Y un tercer proyecto que nosotros queremos plantear es una reforma a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una institución que tiene muchísima liquidez, para que no solamente financie al gobierno central a través de la compra de bonos de deuda interna, sino que también pueda financiar a gobiernos autónomos descentralizados, a GATS, a municipios, para que hagan obra pública, pero obra pública de infraestructura. Entonces, en el Distrito 2, que hay carencia de agua potable, hay carencia de alcantarillado, hay carencia de calles con una mínima decencia. Entonces, que se puedan acceder los GATS, que tienen obviamente capacidad económica, a créditos blandos a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que puedan reactivar también la economía de esos sectores. Entonces, creemos que no solamente hay que buscar en un ámbito particular, sino ayudar. ¿Y cómo ayudamos a que haya también seguridad, por ejemplo? A través de la reactivación económica en lugares deprimidos en donde las bandas lamentablemente se han tomado las zonas por completo. Que es justamente el distrito por el que usted va ahora en esta contienda electoral, el Distrito 2. Correcto, el Distrito 2
es lamentablemente una de las zonas en donde hasta los ciudadanos les están pidiendo vacunas. $5 semanales, dependiendo de a qué se dedican, para que puedan entrar y salir a sus casas. Le miran Así el es, carro. a sus propios vecinos les piden, incluso los conocen de lo que sé, porque hay gente que trabaja a veces en los hogares o uno tiene contacto con la gente en los taxis y le va preguntando, y dicen que hasta sus propios vecinos ya les conocen. Antes respetaban por lo menos que era del barrio, ahora ya no respetan nada, ahora les piden, bueno, me das estos $5, $3 o no pasas. Esta es lamentablemente la realidad que se está viviendo en el Ecuador, cuando ya el que tiene el monopolio de la violencia y de la fuerza, que debería ser el Estado, lo pasa a tener los grupos estos irregulares. Y nosotros hemos conversado con vecinos en nuestros recorridos, y lo que nos cuentan es que no pueden ni siquiera arreglar sus propias casas, no pueden adecentarlas, no pueden hacer una losa para hacer una segunda construcción en un segundo piso, porque si les ven algo de prosperidad, los vacunan y los extorsionan. Entonces, estas realidades, ¿cómo se pueden combatir desde la Asamblea? Haciendo una fiscalización exhaustiva. Aquí el gobierno nos metió la mano al bolsillo con 3 puntos del IVA. Ya el presidente ha ratificado que se mantiene el 15% del IVA para el próximo año, para el 2025. Pero dijeron que esos 3 puntos adicionales, que eran alrededor de $1.200 millones al año, iban a ser destinados para la lucha contra la violencia. Y sin embargo, a pesar de que han tenido más recursos, no se ve que esto esté menguando. Va a ser el segundo año más violento de los últimos 10 años en este país. Tenemos una exacerbación de las vacunas, de los secuestros extorsivos. Hasta hace poco este jugador de fútbol que acaban de rescatar, pero que pudo haber terminado en un desenlace fatal. Entonces, si nosotros estamos viendo de que no se está utilizando la plata para lo que fue, tiene que haber una fiscalización. Guayas entrega más de $5.000 millones al año en impuestos al erario nacional, entre IVA, ICE, renta, todos los impuestos que nosotros pagamos. ¿Cuánto de eso regresa en justa medida en obras y servicios? Yo creo que muy poco. Primero empezando a fiscalizar cuántos policías hay aquí en la ciudad, cuántos están recorriendo. Usted va y ve esos UPCs destruidos, no sirven absolutamente para nada. Entonces, si no hay una inversión real, nosotros tenemos que ir a insistir, a fiscalizar y a exigir que a Guayas le den lo que le corresponde. A Guayas, a los ríos, a todas las provincias y a los gobiernos productivas. descentralizados que siempre andan, bueno, no solamente en este gobierno, pero ha habido siempre esta pugna de que el gobierno, por estas crisis económicas, no les da los presupuestos que corresponden a cada ciudad, y sobre todo a la ciudad de Guayaquil ha habido también estas pugnas políticas que han trascendido por el tema presupuesto. Quería preguntarle un poco sobre la primera propuesta del tema de los cambios a este reglamento, hasta la ley, perdón, de la contratación pública. La Contraloría General del Estado actualmente hace un informe previo para la contratación para poder acceder a la contratación, pero ese informe... Pero eso es precontractual. Ese es precontractual. Entonces sabe todavía quiénes están participando. Además de que particularmente creo que es una soquetada que lo que hace es más burocracia y que lamentablemente no vuelve eficiente el proceso. Pues imagínense si la Contraloría tiene que revisar, pero es precontractual. Entonces hasta ese momento no se sabe quiénes participan. Entonces la idea es que la garantía de seriedad de oferta, cuando usted vaya a una compañía aseguradora y va con una empresa de papel que ha sido constituida hace 6 meses para que participe en un proceso de $10 millones, lo más probable o seguramente no le van a dar la garantía. Porque dicen, usted no puede demostrarme capacidad para poder atender esta obra que usted desea participar. Entonces, ese tipo, nosotros, y le digo por experiencia, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando se abrían los procesos con anticipo, lográbamos que participen 15, 20 compañías, lo cual provocaba una puja en el precio de esa baja, permitiendo mejoramiento de los presupuestos referenciales. Cuando usted no tiene puja, o se bajan el 2% al 5%, y eso es todo lo que se baja, porque no hay más participantes cuando tiene un oferente único. Y también el hecho de revisar de que tengan todas las capacidades para poder hacer el trabajo al que se han comprometido, que tienen experiencia, que tienen una solvencia que les da el tiempo de haber trabajado. Entonces creo que eso es importante para... Mire otro problema que tenemos en los GATS, que abren 10 frentes de obra. Y entonces usted ve que tienen 10 obras y no concluyen ninguna. Eso pasa en Santa Elena, pasa en muchísimos gobiernos autónomos descentralizados
cuyas administraciones creen que es rentable políticamente abrir varias frentes de obra, pero no concluyen las obras. Entonces eso es un perjuicio terrible para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque usted tiene una obra al 50%, en el que ya ha invertido X cantidad de plata, pero no le da servicio a nadie. O sea, una obra que está a la mitad, o que está al 80%, o que está al 90%, no le sirve a nadie mientras no esté inaugurada. Entonces son recursos públicos que han quedado inmovilizados en una infraestructura no concluida. Y luego lo que hacen es usar el presupuesto para abrir varios frentes, en lugar de coger y dedicar la plata para concluir una sola obra. Y cuando no concluyen, después vienen los ajustes de precios, los contratos complementarios y se aumentan los presupuestos. Pero ¿cómo controlar eso también? Es que si obligamos a dar ya un anticipo de esa magnitud, entonces ya queda más comprometida la plata y no la abren a 10 frentes. Las personas piensan de que no es que como no pido anticipo puedo hacer más obras. No, usted va a tener al final del día la misma cantidad de plata. No es que la plata se le va a reproducir. Usted tiene la misma cantidad de plata que le va a permitir hacer X cantidad de trabajo. Si usted quiere abrir, usted puede hacer, si tiene 100, usted podría abrir con el 10% de anticipo 10 obras. Pero no va a concluir ninguna, porque lo que tiene es 100. Entonces, lo que usted tiene que hacer es organizar, ayudar a través de la legislación a que se organice la función pública, no solamente a nivel de ejecutivo, sino también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, que es en donde permea con muchísimo más intensidad el crimen organizado para tomarse los contratos de obras públicas. Por eso lo hemos visto en Manta, lo hemos visto en otros municipios, en Durán mismo, cómo estos grupos participan. ¿Para qué? Para lavar el dinero y regresa un cheque o una transferencia limpia del Estado a esas cuentas. Eso es algo que no se puede permitir y que debe ser parte de esta lucha para formalizar al Estado. Incluso también se forma parte a veces de los propios municipios, es lo que se especula, como en el caso que estábamos viendo en Durán, leímos una noticia hace unos días, de que hay gente que estaba involucrada dentro de los municipios y que está investigando la Fiscalía General del Estado también. Es que hay municipios que tienen una institucionalidad muy débil y que lamentablemente han tomado competencias que no les corresponde o no tienen capacidad para hacerlo. En el caso de Durán, yo creo que Luis Chonillo es un alcalde decente, es un alcalde valiente, pero que lamentablemente no tiene capacidad para cambiar la realidad de una ciudad muy compleja, y recordando que la seguridad es competencia del Estado, es competencia del gobierno central. Entonces, no de un municipio que tendrá unas rentas bastante básicas, bastante modestas, que no le permiten pues tener o hacer inversiones mayores. Eso exacerbado por la incapacidad del Ejecutivo de darle las rentas a tiempo a los municipios. Entonces, el gobierno no es eficiente ni él, y no permita que los municipios tampoco sean eficientes. Dentro de otras propuestas que es importantísimo ahora en este momento que estamos viviendo cortes energéticos, es regresar y tener un modelo parecido al colombiano, cuya ley desde el año de los 90 les permite al sector privado generar energía y venderle a los privados, cosa que aquí no sucede, incluso con los cambios de la última legislación. La última legislación lo único que permite es que haya inversión en generación para venderle a Seleco, para venderle a cualquier empresa pública del Estado. La diferencia en Colombia es que puede usted vender o invertir para venderle a un privado que mañana diga una gran industria, bueno, yo voy a invertir, me voy a autoabastecer, eso se puede dar aquí. ¿Por qué pasa si mañana alguien quiere invertir para venderle a 10 empresas, a 20 empresas directamente? Se interconecta y le comienza a vender energía. Eso no se permite hacer aquí por una visión equivocada. Y yo creo que al final del día, y miren lo que pasa ahorita, el gobierno nos anuncia 3 horas de corte para los próximos días. Pero eso es gracias a las lluvias. Exacto, eso no nos podemos confundir de ninguna manera, porque todavía no hay 1 megavatio de todo lo que ellos han contratado nuevo, no hay 1 megavatio nuevo generando. Solamente lo realidad que nos vende Colombia. Claro, pero eso nos vende, no hay nada firme que nosotros que se generemos. Produzca aquí. Entonces, miren el cuidado, nos confundimos y simplemente la satisfacción de que nos hayan bajado las horas nos hace equivocarnos en el concepto. Nosotros ahorita tenemos 100 megavatios de la Barcaza. La Barcaza termina su contrato y se va. Nos queda el recuerdo y la contaminación, nada más. Lo de Colombia, eso es una cuestión comprada, no es una generación propia. Mañana ellos tienen un problema nuevamente y nos cortan el cable. Entonces, mientras tanto, nuestra generación propia, que nosotros podamos controlar, que el gobierno pueda controlar,
todavía no está instalada. Lo que acaba de llegar funcionará en enero. Entonces, cuidado estamos aquí mareándonos y pensando que el problema está resuelto. No, acaba de llover, como pudo haber existido esto de aquí hace 2 semanas, hace 3 semanas, como también puede no llover la próxima semana. Entonces, por eso tienen que haber reformas que nos permitan corregir este problema de manera estructural, y esto es sí permitir que haya más oferta, y oferta del sector privado que no está atado a las limitaciones presupuestarias que tiene el gobierno central. Pero el gobierno ha dicho que ahora en diciembre ya se van a pero por las lluvias. Y han llegado los generadores. Pero los generadores han llegado, pero van a comenzar a producir desde enero, porque estos generadores no son como los generadores que nosotros usamos en las casas o un aparato de un electrodoméstico. Esto de aquí primero hay que hacer una obra de civil, una obra de ingeniería para recibirlos, preparar el piso. Luego, obviamente, hay que instalarlos, hay que conectarlos y hacer pruebas. Entonces, todo este proceso, dicho por la misma empresa dentro de sus tiempos contractuales, no es que ni siquiera está incumpliendo, está dentro de sus tiempos contractuales. Eso es lo bueno, que esta empresa ha puesto el pecho a las balas, ¿no? Ha cumplido sus contratos, incluso sin haber recibido los anticipos a tiempo y sin haber sido... Pero han traído los equipos. Pero lo cierto es que no podemos criticar a alguien que no esté incumpliendo su contrato. Entonces, ellos han sido muy claros. Estos equipos vienen, hay que instalarlos y comenzarán a generar desde enero. Entonces, diciembre, si tenemos una reducción, es exclusivamente gracias a la naturaleza, que bien pudo no haber existido lluvias y tuviéramos tenido simplemente los mismos apagones que antes. Entonces, no es que aquí se ha resuelto absolutamente nada, cuidado, nos confundimos. Tenemos la gracia divina de que se está lloviendo, pero si no tuviéramos esa suerte, estaríamos nuevamente, me hubiera tocado subir los 5 pisos de... 5 pisos más el mezanine. De escalera. Mi economista, yo quiero recurrir a la valedera experiencia que usted adquirió como ministro de Transporte en un momento tan grave como el de la pandemia. Cómo pudo fluir la alimentación para animales, para personas, la medicación en un momento tan grave, y también pudo darle lugar a las concesiones de las vías. Río 7 en El Oro, el tramo Tengué, el Naranjal, en otras provincias del país. Se dejó autorizando la competencia, delegando la competencia de la vía E25 a la Prefectura de Los Ríos, y apenas entra el presidente actual, la rompe. Después de 3 meses le hicieron oficial que ya no tenía competencia el prefecto de Los Ríos. ¿Qué miedo se le tiene a las concesiones? Bueno, pero más que nada el miedo que se le tiene a delegar y a continuar el trabajo que han hecho otras administraciones. Porque si yo no lo puedo hacer... Lo grave, claro, pero mire lo grave, lo que pasa con los proyectos de energías alternativas, de eólicas, fotovoltaicas, que dejó firmado Lasso. Lo mismo, llegó el presidente Noboa y lo dejó en el congelador. Y recién le dieron hace 2 meses, hace 1 mes, Inés Manzano le dio las licencias ambientales a esos proyectos que son inversión privada para generar energía. Entonces, dejó pasar casi 10 meses de administración el presidente Noboa para recién darle los permisos ambientales. O sea, que tuvo que hacer cambio de ministra para... Tuvo que hacer cambio de ministra para que la nueva ministra lo resuelva. Pero el problema es que por esos conflictos políticos, y lo acaba de manifestar Lasso, que obviamente hizo revelaciones que no lo exculpan del pésimo gobierno, pero que definitivamente son claras de que había una advertencia sobre el problema energético, y también son claras de que había dejado encaminados proyectos que este gobierno por razones políticas no quiso continuarlo. Lo mismo pasó con el 5.º puente de Guayaquil, que le quitaron la competencia al municipio. Todos lo esperamos, hágalo quien lo haga. Ahora lo están trabajando con la prefectura del Guayas, y me parece muy bien que se lo den a la prefectura del Guayas, pero no lo están haciendo, cuidado, a través de modelo de concesión. Van a tener que darle la plata. Entonces, el modelo ya no es el mismo que se estaba planteando originalmente. Ahora es gasto, obra pública tradicional, darle el dinero, y ellos le están dando a la concesionaria que tiene esas vías para que construya. En el caso de la E25, había un acuerdo con la Prefectura de Los Ríos para que ellos tomen esa competencia, lo deja firmado Lasso, y había un acuerdo desde nuestra época con el prefecto de allá, Johnny Terán. Pero no solamente pasa de que no los dejan hacer, sino que no hacen. O sea, es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Y después pero encima, ayúdame bacheando. Pero lo que también es muy grave es que ahí en el paso lateral de Juján, ahí hay una
acción de protección que impide que se termine de construir el paso lateral de Juján, porque hay una camaronera que se puso de manera ilegal y arbitraria, sin ningún tipo de permiso a operar, y que ahora no quiere salir de ahí porque lo perjudican. En pues terrenos nunca, que son agrícolas, de lo que sé. Pero indistintamente de eso, nunca tuvieron permiso ambiental para iniciar su operación. Entonces, ¿qué hicieron? De hecho, arrancamos y ya después en el camino sacamos el permiso. Como mañana construyan aquí un edificio y nunca piden un permiso de construcción al municipio. Entonces, ese tipo de arbitrariedades tienen que parar, y en este gobierno lamentablemente no estamos viendo que tiene un gran desprecio por el derecho. Es de un egoísmo impresionante, de si no lo hace el gobierno, entonces todo lo demás no sirve, y no tiene resultados y políticas claras y transparentes con la gente. No se le dice la verdad a la gente, se le miente en casi absolutamente todo. Acabamos de ver, usted aquí tiene el diario que hoy saca justamente las declaraciones de las 2.000 hectáreas de droga que supuestamente existían, 2.000 hectáreas de cultivo de coca. Ahí se ve que hay una polémica, una diferencia con la fuerza pública, ¿no? Que dice que son solamente 7. Entonces, cuando hay una administración que de manera continua, que de manera insistente nos brinda una realidad que difiere, nos brinda una imagen que difiere de la realidad, nosotros como ciudadanos debemos darnos cuenta de que no es un gobierno eficaz, que tuvo todas las alertas, que tuvo todos los anuncios. Ya ahorita ya no le acusan al arrobo de no haber comunicado, sino que le acusan al arrobo de no haber hecho nada. O sea, ya cambiaron, los asambleístas ya no dicen, es que no queremos un ministro que solamente advierta, sino que haga. Entonces reconocen que sí advirtió, pues. Entonces, pero el gobierno no hizo nada sabiendo esto de aquí. Entonces, ¿qué acaso la ministra se iba a dar el presupuesto para ella poder comprar? Si eso sabemos obviamente que lo controla el gobierno desde el Ministerio de Finanzas. Entonces yo no quiero exculparla, ella tiene una responsabilidad que debe de cargar, pero tampoco puede ser la responsable absoluta, ella no lo es, ella comunicó en su debido momento, y creo que sí tiene una obligación con el país de decirle absolutamente la verdad, para que quede transparentado quiénes, más allá de que ya lo ha dicho, quienes estuvieron informados. El señor Félix, que ahora está de consejero en Colombia, con un ascenso vertiginoso en la función pública, pues no, después de ser secretario de la administración, ministro de gobierno, lo mandan de consejero a una embajada. Eso es como un gran progreso profesional para el señor Félix. Hay que señalar a los responsables y ojalá se pueda dar ese juicio político para que todo quede transparentado, y que mentiras como las que decía Roberto Izurieta de que se abrieron las compuertas de Mazar queden completamente desvanecidas y queden completamente demostrada su falsedad. Gracias, economista Gabriel Martínez. Quisiéramos en lo posterior, una vez que ya comience la campaña, preguntarle cómo le está yendo, por su criterio, por dar a conocer aquí su proyecto de campaña como candidato para la Asamblea Nacional por la circunscripción 2 de la provincia del Guayas. Muchas gracias por la entrevista, Sofía. Gracias. Y Gustavo. Buen día, amigas y amigos, gracias por su compañía, volvemos mañana.